saludo a todos, bienvenidos a La Balanza, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa En La Balanza. Hoy estamos celebrando, aunque estamos en alerta, pero estamos celebrando el triunfo del pueblo boliviano en las recientes elecciones del domingo, donde la fórmula presidencial de Luis Arce y de Choquehuanca quedó como ganadora ante, digamos que toda la maniobra que desde hace un año ha realizado la Organización de Estados Americanos con las oligarquías en Bolivia para deslegitimar las elecciones del pueblo boliviano. Recordemos que en La Balanza hemos llevado seguimiento a varias situaciones que se han dado desde que se intentó desconocer las elecciones del presidente Evo Morales, que iba a reelección hace casi un año, cuando se desató una brutal persecución y violación sistemática de derechos humanos y además del Estado constitucional plurinacional de Bolivia. Para hablar de este importante tema que impacta en la región, impacta en la geopolítica de la región, impacta en las decisiones y en la moral de los pueblos en resistencia, tenemos una invitada especial que domina, conoce, ama el tema que vamos a hablar. Estamos hablando de la doctora Alejandra Claros, abogada internacionalista, además es diplomática de carrera, es boliviana, la hermana Alejandra, y estuvo como jefa del gabinete del presidente Evo Morales durante 6 años a su lado, apoyándole en las grandes tareas históricas que llevó adelante el presidente con su gabinete. Bienvenida, Alejandra, a nuestro programa. Es tu programa y es el programa del pueblo boliviano. Muchísimas gracias, Olga. Estamos felices, como tú dijiste, estamos celebrando en Bolivia el retorno, la recuperación de la patria y cómo no estar más alegres aquí en Caracas, en Venezuela, para poder compartir con todos nuestros hermanos y hermanas venezolanas. Es así, nosotros tenemos una historia común, tenemos un destino común, somos bolivarianos y además nuestros líderes, que se convirtieron en líderes y referencias para el mundo. Estamos hablando del caso del comandante Hugo Chávez, el caso del presidente Evo Morales, nos ha unido para siempre, retomando el destino que teníamos desde que nacimos como república, tanto Venezuela como la República de Bolivia, y reconociendo, por supuesto, la plurinacionalidad en el caso especial de Bolivia, gracias a las luchas de los movimientos sociales, del presidente Evo Morales, de los mineros, de las mujeres, de los trabajadores, de los cocaleros y de ustedes, académicos, diplomáticos, estudiantes que siguieron también el proyecto del presidente Evo Morales y de todo el sueño del pueblo boliviano. Alejandra, yo quiero que nos enfoquemos digamos, para hacer memoria histórica en el año pasado. Hubo una situación, un golpe de Estado que se fundamentó en un fraude electoral, pero cometido por las misiones de observación, entre ellas principalmente la Organización de Estados Americanos, que desconoce la elección del presidente Evo Morales, la reelección y toda la campaña que se hizo comunicacional en contra de Evo para lograr el objetivo de obligarle a renunciar. Háblanos un poco cómo fue esa experiencia. Bueno, hubo un relato, la construcción de una narrativa que empezó con una campaña de esa derecha fascista conservadora, que decían que el movimiento al socialismo, el Partido del Pueblo, iba a cometer un fraude. En realidad el fraude fue de la OEA, como lo dices bien tú, y el día de ayer se comprobó, el domingo se comprobó que no hubo un fraude, sino hubo un golpe de Estado en el cual estuvieron involucrados un organismo internacional que debe responder a la defensa de la democracia y más bien fue el que ingresó al país para observar ilegítimamente resultados que seguramente después nosotros vamos a tener que empezar a observar y a seguir unos procesos directos contra Luis Almagro, porque el daño que le ha hecho Luis Almagro al país no tiene perdón. Solamente para darte una cifra, el día de hoy Bolivia cuenta con 1 millón de personas
que se han convertido en pobres, lo que no había sucedido en 14 años. 1 millón de personas el día de hoy viven más en la pobreza, de ese porcentaje que ya lo teníamos. Y eso es inaudito para un pueblo que ha luchado tanto por su soberanía, por su independencia. ¿Qué pasó el año pasado? El 20 de octubre hubo unas elecciones donde se ganó gracias al voto también del pueblo, y hubo unas declaraciones. Primero salieron los cabildos de Santa Cruz por esa logia elitista del oriente boliviano, que es empresarial, a decir que hubo un fraude y que Evo Morales no tenía el derecho a reelegirse. Luego salió un Carlos Mesa a denunciar un supuesto fraude y fue acompañado por el secretario de la OEA, Luis Almagro. Eso hizo que se construya una narrativa y que hayan movimientos pagados, movimientos que no eran propiamente del pueblo, sino eran de esa clase media, alta, en Bolivia, que no acepta que los pobres que no tenían casas antes en Bolivia, que vivían siempre en alquiler, el día de hoy tenían casas propias. Aquellos que no tenían autos en Bolivia tenían autos. Aquellos que no habían viajado nunca al exterior habían viajado y habían conocido y habían dado la oportunidad a sus hijos de mejorar. 14 años de una economía estable. Parece que eso las logias, las élites no perdonan, que los pobres mejoren. Y ese fue en realidad lo que pasó para poder expulsar al líder boliviano, que fue Evo Morales, durante 14 años, un hombre que se dedicó a Bolivia y a la política por más de 25 años. No estamos hablando de un personaje que viene de la nada, es un hombre que se formó y que luchó por el país y que gracias también a su esfuerzo, el día de hoy estamos recuperando la patria, Olga. Así es. Yo quiero recordarles a los que nos están escuchando que el sistema electoral de Bolivia, para que entiendan un poco algunos elementos que estamos conversando, es un sistema de doble vuelta, no es como en Venezuela. Allí gana el candidato que en primera vuelta obtenga más del 50% de los votos válidos. En octubre pasado, del año pasado, el presidente Evo Morales fue reelecto en primera vuelta con más del 50% de los votos. Y hay que recordar algo, que el informe de la OEA se basó en un sistema paralelo, porque hay un sistema preliminar de conteo de votos y un sistema oficial de conteo de votos, un sistema que permite que puedan ser impugnadas las elecciones. Esto es solamente un conteo rápido del órgano electoral para poder tener una idea de la tendencia del voto. Es como unas bocas de urna oficiales del Tribunal Electoral. Sobre esas bocas de urna fue que la OEA hizo el informe, que ese sistema preliminar no tiene, para efectos de impugnación electoral, no reviste validez jurídica, reviste validez el conteo posterior que se hace 2 días luego de la votación, que es el conteo que puede ser impugnado. En esta oportunidad vimos cómo aquel fraude se desmontó con las propias actuaciones del Tribunal Supremo Electoral, que fue electo en dictadura. Fue electo en medio del golpe de Estado. Estamos hablando de unas elecciones que se dan, además, en medio de persecuciones, de un golpe de Estado. Es difícil comprender, y te dejo la pregunta para que nos relates cuál es la visión del pueblo boliviano, cómo ir a elecciones en medio de una dictadura y un golpe de Estado. O sea, les costó decidir esa situación. Yo me tengo que ir a un corte, pero te dejo la pregunta. O sea, estamos en una situación muy particular que hay que explicarla al pueblo venezolano, al pueblo, a la comunidad internacional que nos ve a través de nuestras ventanas, cómo lograron romper dentro de un golpe de Estado continuado los amarres y llegar al proceso electoral. Nos vemos en el próximo segmento con la doctora Alejandra Claros. Continuamos en la balanza analizando lo que ha sido el proceso
no solamente electoral, sino político en Bolivia en medio del golpe de Estado que se dio al presidente Evo Morales, la persecución que vivieron los miembros militantes de los diferentes movimientos sociales, también del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo, y para ello tenemos como invitada a la doctora Alejandra Claros, internacionalista, diplomática de carrera, y además estuvo al lado del compañero presidente Evo Morales como jefe de gabinete 6 años, así que hay mucho que ella nos puede analizar desde su experiencia y desde su vivencia personal en este momento. Sí, bueno, Perdón, te dejaba la pregunta, ¿cómo tomar las decisiones en medio de las persecuciones y del golpe de Estado y digamos la persecución criminal en Bolivia? ¿Cómo tomar la decisión de ir a un proceso electoral y cómo se desarrolló esta situación? sí, me gustaría contar primero este tema de las persecuciones, porque realmente se violaron muchos derechos humanos, y los pueblos latinoamericanos tienen que saber que cuando estas derechas vienen, cuando estas élites vienen a tomar el poder por la fuerza, hacen estragos, no solamente con aquellos que se dedican a la política, sino con todos los familiares. ¿Qué pasó para que Evo Morales renuncie, ¿no? Hubieron persecuciones a todo el gabinete, persiguieron personalmente a todos ellos, muchas de sus casas se quemaron, muchos familiares fueron tomados, desnudados y expuestos ante la sociedad, desnudados O sea, físicamente. linchados físicamente y linchados moralmente. Moralmente, fueron perseguidos, y en el caso de Evo Morales fue hasta humillante. ¿Por qué? Porque entraron a la habitación de donde él vivía para observar cómo vivía ese indio, ese indígena, que para ellos parece que no tienen derechos. Mostraron el shampoo, mostraban que él tenía un peine de este tamaño que era con lo que se peinaba siempre, ese es lo que nos preguntábamos los bolivianos y nos sentíamos ofendidos, es ¿acaso las personas, los indígenas, la gente pobre, los campesinos, los originarios, no tienen derecho a bañarse? ¿Tienen que exponer eso de un ser humano? Que él se peinaba, que usaba pantalones, que tenía sacos, que tenía... ¿Y qué se vio ahí? 3 o 4 pares de zapatos, 5 sacos, y eso lo vendieron como si él fuera el gran corrupto de toda América Latina. Entraron a una casa de él humilde, una casa que incluso en Bolivia es humilde, para decir como si él tuviera una mansión, cuando no tenía más de 500 metros cuadrados de construcción, tal vez tendría 200. Un hombre que vivió de acuerdo a sus convicciones. Lo humillaron y lo expusieron, persiguieron a sus hijos, persiguieron a su hermana que lamentablemente el día de hoy ya no está con nosotros, que murió por el COVID-19, que Evo Morales no pudo despedirse de ella, pero fueron a su casa, a la casa de una mujer que se dedicaba a vender carne, porque a eso se dedicaba la hermana de Evo Morales. Vivía en una casa sumamente humilde. Fueron, la quemaron, le persiguieron y le quitaron todas sus cosas. Eso no solamente pasó con Evo Morales, sino que pasó con todo un entorno. Y es triste ver cómo los medios de comunicación callaron, los nacionales y los internacionales. No mostraron cómo agarraron a una mujer, alcaldesa, Patricia Arce, que era alcaldesa en ese momento, una autoridad, y como en la época medieval, como si ella fuera una de las brujas a las cuales tienes que quemar, la tiñeron completamente en su cabello, la despojaron de sus ropas, a una mujer la hicieron arrodillar para que ella diga que no era masista, que no era del partido de izquierda, y que si no hacía eso, le iban a quitar la vida. Yo no sé si la gente y el pueblo venezolano realmente ha conocido eso a través de los medios. Seguramente sí, porque aquí los medios mostraron lo que estaba pasando en Bolivia. Pero ustedes se imaginan a una mujer, a su hermana, a su vecina, a su tía, a su hija, arrodillada ante 30 hombres
diciéndole que ella renuncia a su ideología, y esa mujer se mantuvo firme y dijo: prefiero morir hoy aquí linchada a renunciar a mi ideología, que es la ideología del pueblo. Así fueron las persecuciones. Y las masacres también, porque no solamente, Alejandra, nosotros, bueno, esta ventana sirvió para mostrar lo que estaba ocurriendo en Bolivia, y varias ventanas de los canales nacionales y de nuestras redes sociales para hacernos eco de lo que estaba ocurriendo en nuestra hermana República Plurinacional de Bolivia. Una de las, digamos que de los impactos es que no solamente a los políticos, a su entorno, sino a todo aquel que manifestara desde cualquier punto de la República iba a ser perseguido y masacrado por las fuerzas policiales y por las fuerzas militares de Bolivia. Y tenemos dos masacres porque hubo asesinatos selectivos, pero hubo masacres en pueblos determinados, que además eso escandalizó o debería haber escandalizado al mundo, porque a nosotros sí nos escandalizó. También un poco de, bueno, qué ocurrió allí, porque estos actores de hoy que reconocen la victoria de Luis Arce y del compañero Choquehuanca, del MAS y del pueblo boliviano en las elecciones, fueron quienes dieron las órdenes para masacrar al pueblo. Háblanos un poco de, bueno, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué análisis haces tú de esto? Bueno, estábamos viviendo una dictadura, ¿no? Y bueno, seguimos en la dictadura porque todavía ellos no han dejado el gobierno. Hubieron masacres en Sencata, en Sacaba, que son lugares, bastiones políticos del movimiento al socialismo, porque fue gente que salió genuinamente, por su propia voluntad, a defender su voto, porque estaban quitando el voto al pueblo y salieron a defender. ¿Y ellos qué hicieron? Sacaron a las Fuerzas Armadas, a la policía, a disparar directamente a muerte. ¿Por qué? Porque querían causar miedo en la población para que ya deje de salir. Y hubieron 30 muertos. Y de esos muertos hubieron muchísimos heridos. Y de esos heridos hubieron miles de detenidos que hasta el día de hoy están en celdas. Y no en celdas judiciales, están en cárcel sin haber tenido Un proceso judicial. un proceso Y judicial. sin acusación real Sin de acusación. haber cometido delito. Y, y eso fue lo que pasó. La gente vio cómo muchos jóvenes salieron a defender su voto, muchas madres detenían a sus hijos para que no salgan porque sabían que probablemente iban a morir, y tuvieron que ir a reconocer, yo no sé si mostraron en algún momento esas imágenes, que tenían que ir a reconocer los cuerpos de sus hijos para ver si eran ellos. Y veíamos a muchísimas madres llorando a los pies de sus hijos, y llorando a todo un pueblo al ver todo eso, porque no lo habíamos vivido. Nosotros habíamos recuperado la democracia hace 30 años. Y volver a este retroceso racial, político, fue muy triste para el pueblo boliviano. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron la comunidad internacional? Yo me pregunto, Michelle Bachelet viajó por muchos países para ver la violación de derechos humanos, y personalmente yo hice una carta e hice una campaña para que Michelle Bachelet vaya a ver lo que estaba sucediendo realmente en Bolivia. Y ella no fue, no sé si no fue convenientemente, y yo lo voy a seguir denunciando. Ella no apareció en el país, en un país donde había habido un golpe de Estado. Y lo más triste fue que ella también fue en su momento perseguida política cuando sus padres vivieron también una dictadura en Chile. Qué lástima que ella no haya aprendido de su propia vida para ir a ver realmente lo que pasaba, ¿no? Y es triste también porque ella es la que debe defender los derechos humanos, es la que está ahí para hacerlo, es la alta comisionada ante Naciones Unidas. No lo hizo, no fue, la comunidad internacional no fue, los presidentes vecinos callaron, los únicos que se mantuvieron firmes fueron Venezuela, fue México, fue Argentina, que si no fuera por ustedes, por los hermanos pueblos, el día de hoy Bolivia seguiría luchando por su democracia. Y algo que es importante, Olga, es que tenemos que aprender de la lección de Bolivia, de lo que ha sucedido, porque Bolivia tuvo y siempre tuvo la fuerza de recuperar y de luchar, y muchos pueblos no tienen esa fuerza. Esperemos que aprendamos
que cuando entran estas élites, estas clases altas, estas oligarquías que les cuesta tanto perder el poder, no entran a negociar con nosotros, no entran a decirnos que van a hacer nuestra vida mejor, entran a matarnos, entran a matar a todo aquel que piensa diferente. Eso es un gran aprendizaje. Yo creo que en estos 20 años lo hemos aprendido duramente, incluyendo ahora con el bloqueo criminal que sufre Venezuela, igual que otros países perseguidos, objetivos de Estados Unidos y sus aliados. Tú planteas algo muy importante que yo quiero que tú analices. El multilateralismo no sirvió para defender al pueblo masacrado, perseguido, humillado de Bolivia, ni al Estado boliviano como estructura institucional, porque era un golpe contra la institucionalidad. Pero te voy a dejar esa pregunta para el próximo segmento. Ahora, Bolivia, entendemos que todavía, por supuesto, no se toma posesión todavía del cargo hasta que corresponda constitucionalmente, pero ya hay temas que hay que analizar, entre ellos, cuál va a ser la posición o cuál pudiera ser la posición del Estado boliviano una vez el presidente Luis Arce, con el vicepresidente Chequehuanca y todos los electos, incluyendo la senadora Patricia Arce, tomen posesión de sus cargos. Nos vamos a ir a un corte y seguimos con la doctora Alejandra Clarós en La Balanza y continuaremos hablando con ella sobre este importante análisis y reflexión. De vuelta en La Balanza por su canal TV, estamos con la doctora Alejandra Clarós, abogada, internacionalista, diplomática de carrera y ex jefa de gabinete del presidente Evo Morales. Para nosotros, sin duda, es casi imposible tener a alguien mejor que tú para poder analizar estos temas. Hablábamos de cómo el multilateralismo, ya tú lo habías mencionado, no sirvió para defender al pueblo de Bolivia, al Estado boliviano en medio de un golpe. Y ahora, ¿qué se puede plantear en Bolivia luego de que se tome posesión nuevamente y se recupere efectivamente la democracia en Bolivia? Sí, es un tema que hay que planteárnoslos como pueblos latinoamericanos, porque hay que hacer fuerza para invalidar estos organismos internacionales que en realidad responden a los intereses de los países. Y a veces la gente piensa que uno dice esto como un discurso repetitivo, el imperio, Estados Unidos, los intereses. Pero hay que saber algo, ¿a quién le responde la OEA? A Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos lo financian. La OEA se financia con más del 60% de recursos de Estados Unidos. Entonces, ¿a quién van a responder? ¿A nosotros? No. Responden a los que le dan dinero para pagar a todos esos funcionarios para que digan lo que a ellos les conviene. ¿Qué pasa con Naciones Unidas? Naciones Unidas creo que es todavía un organismo que podríamos rescatarlo porque hay que llenarlo también de personas que sean de pensamiento de izquierda, a que no sean solamente esos funcionarios privilegiados que vayan a trabajar ahí, que defiendan los intereses de las élites, sino que tenemos que ir a recuperar también a nuestros propios organismos internacionales como el que nos quitaron, UNASUR, ¿no? Lo que ha sucedido con Venezuela y Bolivia al mismo tiempo no es casual. Toda la injerencia que pasa en Venezuela y que ha pasado en Bolivia con el Grupo de Lima no es casual. Pero nosotros en Bolivia éramos la forma de encontrar una prueba, una bomba de ensayo para ver qué pueden hacer también contra los otros países. Por suerte en Bolivia hay mucha conciencia social, sabemos qué es la pobreza, sabemos qué es pasar hambre, pero también sabemos cómo nos engañan y nos dicen que estamos viviendo en dictadura. Según ellos, nosotros vivíamos en dictadura, pero la economía de Bolivia había mejorado como en ningún otro gobierno. La pobreza había reducido y nos los habían reconocido los organismos internacionales, pero un organismo internacional se metió a nuestro país a definir
que nuestras elecciones fueron fraudulentas, según ellos. Yo me pregunto, ¿ellos pedirían a UNASUR o aceptarían que la misma OEA haga observaciones ahora a las elecciones de Estados Unidos? No. La OEA o la Unión Europea verifica, fiscaliza las elecciones de Estados Unidos. No, ellos son soberanos, son independientes. Entonces, tienen que permitirnos también a los pueblos latinoamericanos y nosotros, los ciudadanos que vamos a votar, también tenemos que reconocer a nuestras instituciones, porque siempre tenemos que depender de lo que digan los extranjeros o los organismos internacionales que no responden a nuestros intereses. Yo creo que a lo mejor todavía nos queda mucho que hacer para decolonizarnos. Todavía hay mucho pensamiento instalado colonizante en nuestros discursos, incluso dentro de la revolución. Todavía hay mucho que avanzar en nuestras revoluciones. Los pueblos en Latinoamérica presentan la supremacía. Cómo se presenta en el lenguaje, cómo se presenta en el patriarcado, cómo se presenta. O sea, todavía tenemos mucho que hacer para poder entender. Por ejemplo, ahora, Alejandra, tú mencionas eso. ¿Qué es lo que uno espera? Bueno, uno como hermano del pueblo boliviano y acompañando en el dolor durante todo este año y también acompañándoles en las luchas, uno piensa, bueno, esperemos que el aprendizaje, que también conversó el presidente Evo Morales cuando tuvo que renunciar obligado, eso no fue una renuncia, cuando es por coacción no es renuncia, a él lo obligaron a salir del país, a dejar el cargo de presidente. Él decía que él había confiado en la OEA, o sea, había todavía un poco de ingenuidad en el gobierno de Evo Morales, en la propia dirigencia de los movimientos en relación a esta institución. Ahora se debería plantear la denuncia del Pacto de San José, la salida definitiva de la Organización de Estados Americanos y avanzar nuevamente en fortalecer la CELAC, seguir fortaleciendo el ALBA-TCP, seguir fortaleciendo, recuperar la UNASUR si se puede y entender que Evo Morales y el comandante Hugo Chávez en ese sentido estaban muy claros, igual que otros compañeros en Centroamérica, compañeros revolucionarios, pueblos en resistencia, que es que hay que hacer un multilateralismo para los pueblos, diferente, bolivariano en el caso nuestro, que somos repúblicas hijas de la lucha también de Bolívar. Háblanos un poco de bueno, esa situación, porque hay mucha duda. En Venezuela, sobre todo, hay mucha expectativa. O sea, realmente los hermanos bolivianos, como nosotros ya lo vivimos con la OEA primero, antes que ustedes, sabemos la persecución de la OEA cuando viene con misiones de observación. Nicaragua la ha sufrido también. Es el mismo juego que se ha hecho en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Venezuela. O sea, ya tenemos una experiencia de ejercicio, de dominio por parte de la OEA en los procesos políticos y electorales del continente, con miras a que ellos impongan una nueva candidatura, impongan una nueva tendencia, impongan incluso un fraude para poder derrocar a un candidato que no les conviene a los poderosos de la tierra. Dime tu análisis al respecto. Sí, los pueblos tenemos que recuperar las instituciones. Estas instituciones también tienen que revisar su normativa de elección de secretarios y de presidentes de los organismos internacionales, porque si un jefe de Estado es elegido a voto por el pueblo y todavía puede ir a la revocatoria porque no ha hecho bien su trabajo, ¿por qué no podemos pedir la revocatoria de estos secretarios generales y de estos presidentes de organismos internacionales? Deberíamos tener la oportunidad. Por ejemplo, Luis Almagro debería estar pensando, si tuviera algo de ética, que sabemos que no lo tiene, en renunciar. Porque el daño que le ha hecho al país, el daño que le ha hecho a Bolivia, es inimaginable. Y él va a tener que pagar las consecuencias de su acción vendida hacia otros intereses, ¿no? Y los países, Bolivia, se tiene que plantear de denunciar no solamente el Pacto de San José, sino que hay que hacer denuncias personales y directas contra las personas que han ido en contra de los derechos de las bolivianas y de los bolivianos.
Y hay que plantearnos como pueblos latinoamericanos en tener ciertos mecanismos que nos garanticen que estos personajes sean probos, ¿no? Que tengan las capacidades necesarias para hacerlo. Y si tienen otras tendencias, deberíamos también los países tener la oportunidad de revocarlos. El día de hoy tenemos que aguantar a un Luis Almagro 5 años y no hay un mecanismo jurídico que pueda revocarlo a él de su cargo, solamente su renuncia, no es posible. Los países deberíamos presentar y lo pongo sobre la mesa, armemos entre los juristas latinoamericanos una forma de un mecanismo para revocar a este tipo de personas que hacen tanto daño a los pueblos. Es así, nosotros tenemos a un Luis Almagro criminal al que se le ha pedido la renuncia desde hace más de 5 años, desde que ha estado trabajando en contra, primero, de Venezuela, con una campaña sistemática, asumiendo funciones que no le corresponden al secretario general de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, excediéndose, abusando del poder dentro de sus funciones, y que además sirvió como punta de lanza, él y el jefe de misión de la OEA, para derrocar al presidente Evo Morales y para acabar con el sueño de Bolivia, porque estamos hablando de que esta situación es extraordinaria y hay que analizarla, o sea, que los dejaran a ustedes ganar en medio de un proceso electoral cuyas autoridades electorales estaban puestas por por los propios golpistas, es una situación irregular que hay que revisar. Incluso el reconocimiento de un criminal como Luis Almagro, hay que revisarlo. Hay un plan B, está claro que hay una situación de, bueno, este manual no funcionó porque los resultados electorales fueron tan contundentes seguramente que no les permitían el tiempo hacer el fraude que pretendían, porque hicieron todo dentro de un proceso electoral para el fraude. Cambios de fecha de elecciones, que eso en cualquier parte del mundo se considera un hecho irregular que pone en riesgo una elección, la transparencia de un proceso electoral, eso lo saben todos los expertos electorales, los cambios de recinto electoral a última hora, depuraciones del registro electoral que no estaban previstas, cambio del modo de voto de los electores el propio día de elección, decirle a los electores en el exterior, a la gente mayor, que no podía votar, que no debía votar, que no hacía falta votar en el exterior. O sea, hubo una cantidad de elementos, incluyendo que el presidente del Tribunal Supremo Electoral es una persona vinculada a USAID, es público y notorio y comunicacional. ¿Cómo, Alejandra, podemos hacer este análisis de estos cambios de discurso de la golpista y criminal de Yanine Áñez, que se autoproclamó? Ella no tenía ningún elemento normativo para asumir la presidencia, porque además el presidente Evo nunca renunció, lo obligaron a salir. Esa renuncia no es válida y no fue aceptada por la Asamblea en su momento. O sea, no hay ningún visto legal, ni para la salida del presidente Evo Morales, ni para la entrada de un supuesto presidente interino, en este caso la autoproclamada Yanine Áñez. Fue un manual que ya estamos viendo. ¿Qué crees que puede ocurrir en Bolivia? Bueno, fue un manual mediático y los bolivianos nos dejamos llevar por las apariencias de las noticias, de la información, porque dijeron que había salido una resolución del Tribunal Constitucional que decía que correspondía la sucesión constitucional de la presidencia a Yanine Áñez. Resulta... Era una nota de prensa. Era una nota de prensa, era un comunicado. Y tal vez estábamos tan en shock, todos los que yo no estaba allá, pero todos los que eran parte en ese momento, además hay que saber que estaban siendo perseguidos, muchos refugiándose en la embajada de Argentina y de México, que no pudieron responder a tiempo. Una observación jurídica tan importante, porque si nosotros hacemos una revisión ya jurídica de este tema, resulta que esta señora no debería ser presidenta el día de hoy, ¿no? Porque un comunicado, una nota de prensa del Tribunal Constitucional... No tiene validez jurídica. No es válido. Entonces, ¿ahora qué viene? Lo que viene es que nosotros tenemos que recuperar las instituciones, tenemos que recuperar la imparcialidad de los órganos del Estado, porque el órgano judicial
fue tomado, y eso hay que saber cuando pasan estos golpes de Estado, estos neogolpes de Estado, porque son una nueva forma de un golpe de Estado. Toman el órgano judicial, tomaron el ejecutivo, por supuesto, tomaron el poder electoral y con eso quisieron y nos rodearon para no tener la capacidad de hacer absolutamente nada. Ahora nos hemos quedado con un tribunal electoral que tiene que tener una validez de 6 años y van a ver y van a supervisar también las elecciones subnacionales. No nos olvidemos que en Bolivia en pocos meses vamos a ir a elegir gobernadores y alcaldes y también ahí se va a dar una lucha ideológica, electoral, pero también de intereses económicos en el país, porque no nos olvidemos que está dividido entre El Occidente Oriente. y el Oriente. Es importante, nosotros aquí en su momento sí hicimos la denuncia en la balanza de que se utilizó una nota de prensa que no tenía validez jurídica para justificar constitucionalmente la autoproclamación de Yanine Áñez y hicimos el análisis también respectivo, pero queda mucho problema jurídico y político que resolver en este momento de cara a esta nueva etapa. Porque, ¿qué es lo que analizamos nosotros de la experiencia? Bueno, aquí hay transnacionales interesadas en los recursos de Bolivia, en terminar de privatizar o de volver a privatizar los recursos de Bolivia, que también son importantes. Estamos hablando no solamente del litio y del gas, sino otros recursos que tiene el pueblo boliviano en su suelo y en su identidad. Pero es también el tema de atacarnos la identidad, de dividirnos, de minimizarnos, de humillarnos como pueblos originarios. Pero lo que te iba a, digamos que a preguntar en medio de toda esta situación, Alejandra, es, se plantea una reforma, cuando lleguen se plantean alguna nueva normativa electoral, porque vienen con un nuevo plan que pudiera ser el bloqueo económico, porque las transnacionales están vinculadas al sistema financiero. Ustedes están previendo la posibilidad de que el plan B contra Bolivia sea una guerra económica. Va a ser una guerra regionalista, ¿no? Separatista, porque ya hay los indicios de esto. Santa Cruz y los líderes del Oriente ya han dicho que ellos no van a aceptar los resultados, hay que saber si realmente lo van a hacer, pero Bolivia siempre se ha jugado este tema, el tema separatista, dividir lo que es el Oriente del Occidente, y más Estamos hablando de Santa Cruz, Beni, Pando. Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, lo que es la Media Luna. Exacto. Y lo que es el occidente, que es la cultura indígena aymara y quechua, que es la gente que tiene otro tono de piel, porque si se debe reconocer algo en este proceso, es que la herida del racismo en Bolivia no se había resuelto, sino que estaba escondida. Y ahora nosotros tenemos que plantearnos en hacer un país que se pueda gobernar para todos y que sea gobernado por todos también. Bueno, durante el gobierno de Evo Morales se gobernó para todos y se incluyó a todos. ¿Cómo ahora va a ser diferente si siempre se hizo con Evo Morales? Siempre se hizo. Evo Morales tuvo una cercanía con el empresariado privado y eso también hay que entenderlo y analizarlo y leerlo. Evo Morales se acercó al empresariado privado, se acercó a todos esos grandes empresarios, habló, prestó ayuda para que ellos puedan crear más empleos. ¿Y qué hicieron ellos en el momento del golpe? Se volcaron. Ellos solamente se acercaban al gobierno por sus propios intereses económicos. Y les molestaba de sobremanera que en ciertas decisiones laborales, jurídicas, de beneficios sociales, sea el trabajador que obtenga de esas empresas privadas utilidades, porque el mayor auge de la economía del empresariado privado se dio en los 14 años de Evo Morales. Y Evo Morales... Así lo dice la CEPAL, además. Lo dice la CEPAL, organismos internacionales, y
lo que se decía era que así como tienen ganancias, bueno, corresponde que se dé las utilidades también a los trabajadores. Responsabilidad social. Porque la distribución de la riqueza tiene que ser así, tiene que llegar el beneficio para todos. El gobierno de Evo Morales no llegó a ser rico solamente a algunas personas. Se acercó a las comunidades, se acercó a las áreas rurales. La gente de la ciudad estaba ofendida de que se haya trabajado más en los espacios periurbanos, fuera de la ciudad, con proyectos, con agua, con luz, porque esa gente merece agua, merece luz, merece gas, merece no hacer la cola con la garrafa que se dice en Bolivia, sino que llegue el gas hasta su casa. Merece no ir a hacer cola por el agua, sino que le llegue el agua. Pero parece que a nosotros, a los de la ciudad, nos molesta eso, ¿no? Que la gente de afuera tenga las comodidades que nosotros tenemos en la ciudad. Eso parece que las clases medias todavía no lo perdonamos. Y no es de perdonar, es de permitir y de ser solidarios. Sí. Yo te voy a hacer una pregunta, Alejandra, importante, que es: las transnacionales del litio jugaron un papel en este golpe, porque si algo disparó el proceso de derrocamiento de Evo Morales fue el pronunciamiento del presidente Evo sobre la posibilidad de empresas nacionales que además usaran el litio para producir baterías y tener un producto terminado en Bolivia, en vez de vender la materia prima directamente, sino trabajarla para generar mayor empleo y mayor riqueza en Bolivia. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en eso? Sí, por supuesto. Los recursos naturales parece que en América Latina no fueran una bendición, sino una maldición, porque empiezan a levantar las ambiciones internacionales. Es el caso de Venezuela con el petróleo, con los hidrocarburos. Lo mismo pasó con Bolivia en el caso del litio, que es el nuevo, es un recurso natural que está en auge y que todos los países quieren. Quiere Europa, quiere Estados Unidos, quiere China, quiere Rusia, lo quieren todos. Entonces empiezan a jugar intereses geopolíticos. Yo me pregunto, por ejemplo, Paraguay no tiene ningún recurso natural que pueda ser en excedente, como lo tiene Bolivia o lo tiene Venezuela, entonces por eso nadie se mete con el Paraguay. Es que el Paraguay es una embajada de Estados Unidos en el continente, lamentablemente. Y es eso, porque no les interesa, quieren ir donde nos puedan quitar las cosas, porque quieren ellos industrializar para ganar más dinero, y a nosotros siguen queriéndonos comprar todos nuestros productos a precio de gallina muerta, como se dice en Bolivia, por nada, prácticamente que se los regalemos. Entonces, eso también nosotros tenemos que evaluar, cómo poder proteger nuestros recursos naturales jurídicamente, internacionalmente, y que tengamos sobre todo soberanía sobre ellos. Así es. Yo tengo unos videos preparados, pero dada la importancia de nuestra invitada y lo que nos puede analizar, algunos los dejé, trataré de colocarlos en las redes sociales, pero hay un video por ahí que yo quiero que me ponga el director, por favor, que es el video de la campaña electoral Bolivia merece más. Y esa fue parte de la campaña que se dio, que además yo felicito a los hermanos bolivianos y a las hermanas bolivianas, porque la campaña fue muy emotiva. Y yo quisiera que vean cómo en medio de la pandemia, a pesar de las dificultades y de la no atención del COVID por parte del gobierno de facto, del golpista ejecutivo que se instaló en Bolivia, a pesar de eso la gente se movilizaba multitudinariamente para apoyar el rescate del Estado plurinacional. Por favor, director, pónganos el video de Vamos a Volver. Morales renunció a la presidencia de Bolivia luego de 20 días en que los bolivianos votaron en las urnas. 19 días en que los ciudadanos estuvieron en las calles en un paro indefinido, exigiendo el respeto a su voto luego de que la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea cuestionaron el proceso electoral. Los jóvenes fueron los que encabezaron este proceso social y político en Bolivia en las calles. Están aquí festejando lo que consideran.
Disculpen, este video estaba previsto para el primer segmento para demostrar cómo CNN se había prestado para toda la campaña contra Evo el año pasado. Disculpen ustedes por esta dificultad técnica, pero ya le vamos a poner el video que estoy pidiendo, que es el de la campaña electoral. No hay video. No hay video. Bueno, lo voy a poner en mis redes, @amalcandanguera, tu red social, Alejandra, para que la gente pueda seguirte. Es @aleclarosborda, ahí me pueden seguir. O @Ale Claros Borda. Es importante porque además no solamente es una importante internacionalista, abogado, sino que también se ha dedicado a escribir, a hacer libros. Hizo un libro maravilloso vinculando la imagen del presidente Evo Morales con el Evo niño, con la representación de todos los niños que sueñan, como soñó Evo en Bolivia, construir un mundo diferente. Y allí en esas redes pueden encontrar información y análisis, como no, de la doctora Alejandra Claros Borda, que conoce muy de cerca toda la realidad venezolana y esperemos que pueda pronto retornar también a Bolivia a seguir tu trabajo o a desplegarte desde tu trabajo político, diplomático, acompañando las nuevas fases duras que vienen, porque aunque estemos celebrando, vienen fases complicadas. Hay un tema que también yo quisiera conversar contigo, Alejandra, que queda un poco, digamos que en la mesa. ¿Habrá justicia? ¿Qué tipo de justicia podrá haber respecto a estas personas que participaron en el golpe? Estamos hablando, además, la reciente renuncia del ministro Murillo, que militarizó, además digamos, de las persecuciones, un día electoral militarizada, las calles, pero para aterrar a los electores. O sea, ¿qué tipo de elecciones libres son esas? O sea, no es como aquí que el CEO acompaña todo el proceso electoral, pero ayudando a la gente, colaborando, apoyando a los adultos mayores, protegiendo, por supuesto, el material electoral, pero allí era para amedrentar. Háblanos un poco, ¿habrá justicia con Áñez? ¿Habrá justicia? Porque yo escuché en el discurso del presidente electo, Luis Arce, y también lo escuché del presidente Evo Morales, hoy en Argentina, que va a haber justicia pero con reconciliación. ¿Cómo manejar eso cuando hay una herida tan profunda? Sí, los pueblos nos están pidiendo hacer justicia porque ellos fueron los que perdieron a sus seres queridos, ¿no? Ellos fueron los que salieron a las calles y muchos quedaron inválidos, muchos quedaron sin familiares. Entonces, hay que pensar bien qué es lo que se debe hacer. Pero sí debe haber justicia, por supuesto que sí, y además porque tienen que responder los 54 casos, si no me equivoco, hasta el día de hoy, de corrupción y falta de transparencia en el gobierno de Áñez en 11 meses, ¿no? Solamente en 11 meses se han encontrado 54 casos de corrupción y falta de transparencia en todos los ministerios. Los sobreprecios de respiradores, sobreprecios de armamento. ¿Cómo es posible que 3 días antes de las elecciones el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, haya decidido hacer compras de colchones por $3 millones? No, eso no es lógico. Cuando la gente necesita en Bolivia para el pan, en Bolivia se está pasando hambre, como en muchos pueblos latinoamericanos por el tema del COVID-19, porque no hay recursos para salir, la gente tiene todavía miedo a contagiarse, las economías se han contraído. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo controlas ese tipo de cosas? Tiene que haber justicia, tiene que haber investigaciones imparciales y seguramente se va a armar una comisión de la verdad, porque tiene que salir la verdad a la luz y tienen que pagar a aquellos que han cometido delitos, como lo hace cualquier ciudadano. Esperemos que por el momento dejen que los compañeros Luis Arce y Choquehuanca asuman y tomen posesión, porque yo, en lo particular, nosotros no confiamos en estas declaraciones de buena fe por parte de criminales como Luis Almagro, como Yanine
Áñez o como incluso Carlos Mesa. O sea, estamos hablando de las transnacionales con sus operadores políticos mostrando una cara que no es la verdadera. O sea, nosotros esperamos que puedan ustedes asumir realmente el gobierno y revisar, digamos, es nuestra esperanza solidaria como víctimas también, ¿no? Porque ustedes son nuestros hermanos. O sea, lo que le pasa a ustedes nos pasa a nosotros, lo bueno y lo malo impacta en la región. Igualmente lo que nos pasa a nosotros, bueno o malo, impacta en ustedes. Pero esperamos, digamos, solidariamente que se pueda revisar para evitar que los militares en Bolivia vuelvan a asumir una posición entreguista a las transnacionales y a los intereses de otro Estado, que los policías no vuelvan a participar en componendas que generan además masacres, que generaron masacres. O sea, toda la institucionalidad que tiene armas para defender la dignidad del pueblo soberano se prestó para el golpe y para la persecución. Este último punto te lo dejo ya como reflexión final. Nos quedó corto el programa, yo espero tenerte nuevamente pronto, Alejandra, porque nos queda corto, no pudimos ver los videos, lamentablemente, pero yo creo que me des tu reflexión. O sea, el tema del pueblo en armas, ¿cómo hacer para revertir los intereses de clase que han seguido manejando las Fuerzas Armadas bolivianas y la policía en Bolivia, que no han entendido el papel histórico de Bolivia? Sí, las instituciones como las Fuerzas Armadas y la policía también son instituciones elitistas que han sido tomadas por esas familias y esos sectores que consideran que la clase pobre, los vulnerables, los excluidos no tienen derecho a tener, por ejemplo, una carrera militar. Ellos sí pueden ser soldados de base, la gente de clase baja, como se dice equivocadamente también, pero ellos no suben de rango. no suben de rango, porque ellos no tienen derecho a hacer una carrera militar, no tienen derecho a ser tenientes, capitanes, generales. ¿Por qué? Porque tienes que tener todavía una apariencia, que en Bolivia se habla mucho de esto, de lo blanco, de apellidos que no sean originarios, como Mamani, como Quispe, como Choquehuanca, sino que tienes que tener esos apellidos que vienen igual de las historias españolas o ingleses o en este caso yugoslavos o croatas, ¿no? Entonces hay que romper esta élite de instituciones porque los pueblos tienen que también llegar a tener una incorporación sana y constructiva. Yo solamente me gustaría terminar y decir, es importante, y tú lo has mencionado, Olga, que nosotros los latinoamericanos construyamos la identidad. Somos latinoamericanos y es algo que Simón Bolívar nos los decía. Tenemos que construir una identidad propia y hemos dejado de ser parte de españoles, de alemanes, de croatas, de americanos. ¿Cómo uno puede sentirse tan orgulloso de que tu hijo ha nacido en Estados Unidos o en España o en otro lado? Tú tienes que sentirte orgulloso de que eres parte de esta tierra y así vamos a poder construir gobiernos para todos, porque es lo que nos hace falta en América Latina. Y dinos, ¿cómo queda un líder regional como Evo Morales en este momento? ¿Cuál es el papel? Evo Morales tiene que tener primero el pueblo boliviano y los pueblos latinoamericanos tienen que tener un agradecimiento hacia él porque él ha liderizado un retorno a la patria. Él ha sido el jefe de campaña, Olga. Él ha sido el jefe de campaña, él ha trabajado desde la Argentina incansablemente y lo sé personalmente por todas las veces que se podía hablar con él y en algunos momentos me contaba que estaban en reuniones hasta las 3 de la mañana o él hablando con distintos sectores de Bolivia a través del teléfono. Y él ha sido el jefe de campaña y ha dado todo por que se vuelva a recuperar la patria, hay que reconocerle esto y él tiene que volver a Bolivia en algún momento, no sabemos si va a ser ahora o después, y hay que formar nuevos liderazgos, sí, pero también pueden retornar los liderazgos, Olga. No, los líderes no mueren hasta el día que están enterrados y ni siquiera hasta que los olvidamos. Hasta que los olvidamos. Y es verdad, lo tenemos a Simón Bolívar, lo tenemos a nuestro comandante Chávez,
Evo todavía está vivo en los corazones de los bolivianos y de los latinoamericanos. Seguramente va a tomar un rol distinto porque va a gobernar Luis Arce con David Choquehuanca, pero ahora es un gobierno para todos nuevamente y él seguramente también va a ser parte de eso. Nos tenemos que retirar ya. Gracias, Alejandra, por habernos acompañado. La doctora Alejandra Claros Borda, internacionalista, abogado, fue jefa de gabinete de Evo Morales durante 6 años y nos quiso acompañar hoy para compartir la alegría, la esperanza y también hacernos análisis importantes sobre lo que puede venir en Bolivia. Nosotros agradecemos al pueblo boliviano su hermandad, su solidaridad, al presidente Evo Morales, al nuevo presidente electo Luis Arce y a su fórmula David Choquehuanca, a todos los pueblos originarios de Bolivia, Jayaya, Bolivia. Nosotros estamos con ustedes en todo momento y alertas, porque ahora es que nos queda construir la identidad y reconstruir la unidad latinoamericana que ha querido ser bombardeada. Gracias a todos, gracias Alejandra por acompañarnos.